Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Reciban un saludo muy especial en este primer día del mes de septiembre. Encomendamos al Señor este nuevo mes y pedimos a Él que nuestra vida esté totalmente bendecida por Él, guiada en cada uno de sus pasos por su sabiduría. Las gotitas de esperanza de este domingo nos muestran lo que sucedió con la ley de Moisés, que determinaba lo que hacía puros o impuros ante Dios. Prescripciones consignadas todas en el libro de Levítico y en el Deuteronomio. Pero a estas prescripciones se habían agregado otras, que transmitidas oralmente habían asumido fuerza de ley, es decir, como si el mismo Dios las hubiese revelado, aun cuando no estuvieran escritas en la ley antigua. Es por esto que los fariseos y los maestros de la ley se enorgullecían de cumplir con los 613 preceptos que habían entresacado de la ley de Moisés, y por esto vivían separados para no contaminarse. Pues ellos precisamente aprovechan para interrogar a Jesús sobre la inobservancia de tales prescripciones por parte de sus discípulos, aun cuando en el fondo la crítica, como siempre, se dirigía directamente a Jesús. Lo de los discípulos era solo una disculpa. En concreto, el problema era porque comían sin lavarse las manos, cuando ellos tenían un extenso tratado sobre cómo lavarse, con cuánta agua, hasta dónde hacerlo o no, etc. El Señor con sabiduría responde, citando al profeta Isaías en el capítulo 29. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Con lo anterior les hace ver que existe en ellos una religiosidad fundada en lo exterior, formada por palabras y acciones aparentes, es decir, una religiosidad para hacerse ver y para hacer ver. En definitiva, una religiosidad hipócrita, actuada al estilo de un actor de teatro, en la que las tradiciones de los hombres terminaban por cubrir aquello que Dios realmente quería. En contraposición está la fe que el Maestro nos propone, que se vive en el corazón. En ella, el ser humano se abre para escuchar y acoger la palabra de Dios y pone todo de sí para vivirla en su cotidianidad. En esto consiste el cristianismo. El mandamiento fundamental de Dios es que nos amemos los unos a los otros de la misma manera que Jesús nos ha amado, hasta entregar su propia vida. En este amarnos, el Señor insiste en una opción de amor que tenga preferencia por los pobres, los humildes, los indefensos y todos los que a los ojos de nuestra sociedad no cuentan. En la vivencia de esta religiosidad, la primacía no la tienen las leyes, las palabras, ni los discursos y buenas intenciones, sino que la primacía corresponde al ser humano, necesitado del amor de los hermanos, independientemente de su condición. Ese ser humano creado a imagen de Dios se convierte en la medida única de todas las cosas. Como consecuencia de esto, tiene que caer todo legalismo que sacrifique al hombre y que desfigure la imagen de Dios que hay en él, por apegarse a tradiciones que, si somos sinceros, eran fruto de la astucia manipuladora de los poderosos, deseosos de conservar su preponderancia y su estatus, más que de la honestidad y de la justicia que se debería a los débiles. Necesitamos nosotros como cristianos ser conscientes de que ninguna ley puede estar por encima de la dignidad del ser humano, ni siquiera la ley religiosa, pues el mismo Dios con su encarnación, al hacerse uno con nosotros, nos dio como ley suprema la ley del amor al prójimo, que es a su vez demostración del amor que decimos tenerle a Dios. Lo dice San Juan, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve si no ama al hermano a quien ve?
Con esto nos tiene que quedar claro que la verdadera pureza o la impureza no proviene de lo externo, del cumplimiento exacto de ciertas normas. No, lo que verdaderamente nos hace puros o impuros, lo que nos hace agradables a Dios o lo que nos aleja de Él, proviene es del corazón, de los sentimientos y de las motivaciones interiores. En este sentido es el pecado y el egoísmo lo que nos aleja de Dios y desfigura su imagen en nosotros. Es admirable la manera tan sabia como el Señor Jesús saca a la luz lo falso y vacío que es el modo de actuar de los fariseos, pues su culto es apariencia, sus ritos y signos que celebran los hacen solo exteriormente, pero también de paso desenmascara las actitudes hipócritas que los discípulos de hoy, nosotros, podemos tener. No estamos exentos de estas mismas tentaciones. Es posible que también nosotros observemos ciertos preceptos, cumplamos exteriormente con muchas normas, pero nuestro corazón esté lleno de motivaciones bien distintas y de sentimientos interiores para nada consecuentes con la vivencia auténtica de nuestra fe. Le damos gracias al Señor que ilumina hoy nuestra vida, nuestra conciencia y nos enseña a caminar según su voluntad. Recibamos la bendición en este domingo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz domingo para todos.